esto. Tener transcripción. Perfecto, así solo estamos grabando. Bueno, entonces vamos a comenzar con sector público y después vamos a seguir con ejercicios y último, empleo. Les voy a empezar a compartir un Power como para que veamos datos, etcétera. Ahí debería estar. Lo vemos todos, ¿no? Buenísimo. Bueno, entonces vamos a empezar. No sé por qué tengo gente en sala de espera si yo saqué la sala de espera de esta reunión. Bueno, sector público. Ustedes ya vieron, arrancaron con Sergio ayer sector monetario. Sepan que en esta materia vamos a ver 4 sectores: sector público, sector externo, sector monetario y sector financiero. Sector público, en realidad vamos a ver dos partes. Vamos a ver más que el sector público en general, vamos a ver las finanzas públicas, que es lo que se ve en macro y política económica. Lo cierto es que vamos a arrancar pensando cuáles son las políticas macro que se pueden hacer desde el sector público. Tenemos las políticas fiscales, que tienen que ver más que nada con las políticas relacionadas con impuestos, tasas y gastos, ¿no? Ahora vamos a ver que las políticas fiscales tienen dos caras, que tienen las caras de los ingresos y las caras de los gastos. Después vamos a ver que el sector público pueden hacer ciertas políticas monetarias, teniendo en cuenta el manejo de la tasa de interés. Van a ver un poquito más adelante cómo incide la tasa de interés en las políticas monetarias. Políticas cambiarias, por supuesto que ya todos sabemos qué son las políticas cambiarias, por ahí eso lo van a ver un poquito más adelante en sector externo, pero cuando hablamos de políticas cambiarias vamos a hablar de manipulación del tipo de cambio, puede ser. Manipulación no me refiero a una manipulación adrede, sino a un establecimiento de un tipo de cambio. Van a ver lo que es un tipo de cambio fijo, un tipo de cambio flexible, todo eso cuando vean sector externo por un lado, y por otro lado, en la segunda parte de la materia que van a ver el modelo. Entonces ahí van a ver a qué nos referimos con políticas cambiarias y cuál es la incidencia de las políticas cambiarias en la macroeconomía, por supuesto, y más en las macroeconomías como la Argentina, que es muy dependiente del tipo de cambio por la estructura económica que tiene. Habrán visto autores, ¿no?, que hablan sobre todo de la dependencia externa, de cómo las economías emergentes latinoamericanas dependen generalmente de sus exportaciones, y sus exportaciones dependen de los tipos de cambio, y que tiene una industria también muy atada a las importaciones, sobre todo a las importaciones de insumos, y eso también está muy atado al tipo de cambio. Entonces ahí tenemos como una especie de tema con las políticas cambiarias. La última es ¿qué política puede hacer el sector público? Bueno, una política redistributiva. Acá tenemos una diferencia entre la distribución primaria y secundaria del ingreso. ¿Alguien sabe qué es la distribución primaria y secundaria del ingreso? Vamos, muchachos. Son 9:20 y estamos todos con caras de... Algunos ya cursaron de 7 a 9, así que supongo que están un poco más despiertos. No tiene que ver con la diferencia entre el sueldo y otras cosas como jubilaciones y aguinaldo. Ahí estás un poquito orientado. Tu nombre, porque no me sale acá, me sale... Felipe. Felipe, ahí está, ahí sí me sale. Solo tenía que poner el cursor arriba de tu logo.
Felipe. Bueno, Felipe nos dice, bueno, tiene algo que ver con el sueldo por un lado y después las jubilaciones y pensiones por el otro. Hay algo de eso. La distribución primaria del ingreso es aquella distribución que el mercado hace por sí solo, por funcionar, independientemente de la intervención del Estado. La distribución primaria del ingreso sería como si estuviésemos pensando en una economía donde no existiese el Estado, ¿no? Entonces la distribución primaria del ingreso es la que se da naturalmente entre el empresario y el trabajador, independientemente de la intervención del Estado. La distribución secundaria del ingreso es cuando el Estado interviene en el momento en donde, por ejemplo, hace las retenciones patronales, ¿viste? Ustedes saben, no sé si los que estudian para contador, por ejemplo, saben que cuando uno trabaja en relación de dependencia, es el empleador el que aporta parte de las retribuciones, de las contribuciones a la seguridad social, y después es el empleado el que aporta la otra parte, que son los descuentos de las jubilaciones y la obra social. Lo mismo pasa cuando uno está inscrito en el monotributo. Justamente se llama monotributo porque en un tributo paga todo aquello que debe pagar simplemente por tener una actividad. Entonces ahí tenemos la redistribución secundaria del ingreso. ¿A qué llamamos con redistribución secundaria? Bueno, si nosotros dejáramos funcionar la economía así como está, los grandes empresarios, por ejemplo, no pagarían ganancias. Y esas ganancias y esos ingresos que tiene el Estado después no se traduciría, por ejemplo, en hospitales públicos ni en universidades, en nuestro caso. Entonces ahí opera la distribución secundaria del ingreso. Coloquialmente se dice que la distribución primaria no interviene el Estado y en la distribución secundaria sí. Por supuesto que en la práctica no vamos a ver estos dos procesos en dos momentos diferentes. Nosotros no es que podemos cobrar nuestro salario y después hacer el aporte patronal y el aporte del empleado, sino que todo eso se da en el mismo momento. ¿Se entiende? Digamos, cuando nosotros tenemos nuestro recibo de sueldo, ahí mismo dice todos los descuentos que suceden en los aportes. No es que se da en dos momentos diferentes. Entonces, es un concepto un poco más teórico. Ahora, hay otros autores que van a decir, bueno, atención porque en la distribución primaria del ingreso ya hay cierta intervención del Estado, por ejemplo, cuando existen paritarias. Entonces, no es que el empleador paga cualquier tipo de salario al empleado, sino que hay ciertos consensos en cuánto es el salario mínimo, en cuánto es lo que le tiene que pagar, y ahí sí interviene el Estado. Bueno, hoy en día hay ciertas paritarias que están frenadas, pero sí, por ejemplo, es el Estado el que fija el salario mínimo vital y móvil. Entonces ya en el puntapié inicial ya existe una intervención del Estado en esa distribución primaria. Así que ahí hay todo un debate, pero sin embargo sí es cierto que hay una distribución primaria del ingreso donde hay una relación entre el empleador y el empleado, y hay una distribución secundaria del ingreso donde interviene el Estado haciendo una política redistributiva. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, sí. Vamos todavía. Sí. Bueno, sector público. Para hablar del sector público, ustedes saben que en Argentina, si hablamos de sector público, estamos hablando de un monstruo, ¿no? Porque Argentina es un país federal donde hay tres niveles de gobierno y por lo tanto tres niveles de Estado. Tenemos el Estado nacional, el Estado provincial y el Estado municipal. Entonces hay que tener cuidado porque cuando hablamos de las finanzas públicas, podemos hablar de las finanzas públicas de los tres niveles de gobierno. Como es un Estado federal, cada nivel de gobierno tiene su propio presupuesto y tiene sus propias finanzas. Entonces el Estado nacional va a tener su propio presupuesto y finanzas, el provincial lo mismo y el municipal lo mismo.
Por supuesto que van a manejar distinta cantidad de recursos, ¿no? No se puede comparar la cantidad de recursos que maneja el Estado Nacional con la cantidad de recursos que manejan los estados municipales. Pero vamos a ver que las leyes, sobre todo las leyes de financiamiento y las leyes que aplican a las finanzas, se van a hablar de dos tipos de sector público diferente. Ahí lo tienen en la diapositiva. El sector público consolidado, que está conformado por todas las instituciones y empresas públicas de orden nacional, provincial y municipal. ¿En dónde encontramos un ejemplo del sector público consolidado? Bueno, en aquellos servicios que el Estado argentino define como servicios que deben ser financiados de manera concurrente entre todos los niveles de Estado. Si ustedes leen la Constitución argentina, que no creo que sea de lectura diaria, creo que para nadie, pero bueno, si leemos la Constitución va a decir que es potestad del Estado en concurrencia, del Estado Nacional en concurrencia con las provincias, dar los servicios de educación. Entonces, cuando hablamos de financiamiento educativo, vamos a hablar del sector público consolidado. ¿Por qué? Porque como todos los niveles del Estado son responsables de dar los servicios educativos, es importante ver lo que aporta todos los niveles de Estado a ese servicio. Entonces, vamos a hablar del sector público consolidado. Cada vez que ustedes vean en una ley o que vean el presupuesto del sector público consolidado o el gasto del sector público consolidado en educación, el gasto del sector público consolidado en salud, sepan que lo que va a estar ahí consignado no va a ser solamente lo que gasta el Estado Nacional en salud o lo que gasta el Estado Nacional en educación. ¿Qué va a estar ahí? ¿Lo que gasta quién es? Si hablamos de sector público consolidado. Y el Estado provincial y municipal. Exacto, los tres niveles de Estado. Va a estar la sumatoria de lo que gastan los tres niveles de Estado. ¿Sí? Cuando hablamos del sector público nacional, ahí está bastante más claro, vamos a hablar, por supuesto, de solo la administración pública central, es decir, la administración pública nacional. Ahí tienen la administración central, que son los organismos de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Ojo con esto, porque siempre nosotros pensamos que el sector público es el poder ejecutivo, ¿no? Siempre pensamos que el sector público nacional vamos a pensar que es solamente los ministerios, por ejemplo, pero no, son los tres poderes, la administración descentralizada y las instituciones de la seguridad social. Dentro del sector público nacional, ¿están las universidades nacionales? Como la Universidad de Buenos Aires, por ejemplo, que es quien nos encuentra ahora, aquí reunidos. ¿Está o no está? ¿Es una administración descentralizada? ¿Saben? Arriesguen. ¿No es una entidad autárquica? Bien, Ángel, bien, exacto. No está dentro del sector público nacional porque no es una empresa que depende del Estado, como aerolíneas, como YPF. No es tampoco un organismo descentralizado, como actual ARCA, como ANSES, ni siquiera como el CONICET, ni siquiera como el INTA o el INTI, que también son organismos de ciencia, digamos, para equipararlos. Las universidades son autónomas y autárquicas. ¿Cuáles son estas dos
¿A qué se refiere con estos dos conceptos? Que eligen su propio gobierno. Es decir, nosotros, ustedes como estudiantes, yo como docente, nosotros votamos nuestros representantes, ustedes sepan o saben, que votan sus representantes, no solamente el centro de estudiantes, sino también los consejeros estudiantiles, y ellos forman parte del gobierno de la universidad. Entonces, la universidad funciona como un ente aparte. De hecho, cada universidad tiene su propio quit. Es una persona jurídica diferente al Estado Nacional. Por eso, los cambios de gobierno en realidad no es que cambia el gobierno y por lo tanto va a cambiar el rector de la universidad y el decano de la universidad, como sí pasa, por ejemplo, con el presidente del CONICET. Entonces, la universidad es un organismo público, es cierto, es una universidad nacional, pero que sin embargo es autónoma y autárquica. Por eso es tan interesante también ver el rol de la universidad, porque es un organismo público, pero que no está dentro del sector público nacional. ¿El resto de las universidades públicas también entrarían en ese concepto? Exactamente, todas las universidades nacionales. En Argentina hay, si mal no recuerdo, 56 universidades nacionales y creo que 2 universidades provinciales. Las universidades provinciales, a diferencia de las nacionales, están dentro de las órbitas de las provincias. Todo el resto de las universidades revisten la misma categoría que la Universidad de Buenos Aires. Por supuesto, cada una tiene su especificidad, pero tienen la misma lógica de autonomía y de autarquía. Eligen su propio gobierno, manejan su propio presupuesto, etc. Y tienen la capacidad también de generar sus propios fondos. Ustedes saben, por ejemplo, dentro de la órbita de la Universidad de Buenos Aires está el CUI, el Centro Universitario de Idiomas, que arancela sus cursos y es una manera que tiene la universidad de generar sus propios recursos. Tiene muchas maneras, esa es una. Pero bueno, eso ya es... es interesante ver el financiamiento universitario y es interesante ver también desde la lógica de desde la lógica contable cómo es ese financiamiento, para si alguno en algún momento lo quiere investigar. Bueno, una vez que tenemos distinguido el sector público consolidado y el sector público nacional, vamos a ver el tema del presupuesto. El presupuesto, ustedes saben, ya lo habrán visto en otras materias, un presupuesto es un plan, ¿no? Es un plan de trabajo hacia adelante. Es algo estimativo que uno cree que va a poder cumplir a lo largo del tiempo. Vamos a ver, nosotros lo que vamos a analizar a partir de ahora, vamos a empezar a hablar del sector público nacional. ¿Por qué? Porque es muy difícil hablar del sector público consolidado porque deberíamos juntar el presupuesto de los 3 niveles de gobierno. Y van a ver que los presupuestos, un presupuesto depende del otro. El presupuesto de la provincia un poco va a depender de lo que presupueste la nación. Y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque los 3 trabajan sobre el mismo territorio. Entonces, el presupuesto va a ser un plan de ingresos y de gastos. Los ingresos se van a estimar ¿en relación a qué? ¿De qué va a depender? Sin saber nada ustedes ahora, o sí, por vivir en Argentina, ¿de qué dependen los ingresos públicos? ¿De los impuestos? De los impuestos. ¿Y los impuestos de qué depende? O sea, que el sector público nacional recaude más o recaude menos. De la política fiscal. Y la política fiscal, ¿y qué más? Digamos, no sé. El consumo. Claro, en pandemia. Bien. ¿Quién dijo el consumo? Porque ahí me aparecen todos juntos. Yo. Me dicen yo, pero no me aparece. Facundo. Sí. Chicos. Esta vejez que yo manejo. Entonces, acá Facundo decía el consumo. Piensen en pandemia. En pandemia los ingresos públicos bajaron bastante
¿Por qué bajaron bastante? Los ingresos, no estoy diciendo el déficit ni nada de todo eso, los ingresos. ¿Por qué? Porque se redujo bastante también el consumo. Entonces ya hay algo ahí que nos da la pauta de que en realidad los ingresos públicos van a estar muy atados al consumo. Hay que ver por qué es eso, ¿no? Ahí alguien dijo, bueno, la política fiscal va a estar relacionado a eso. Pero entonces ya sabemos que los ingresos uno los va a pronosticar, ¿no? Va a tratar de proyectar cuáles van a ser los ingresos en Argentina, no los va a poder planificar. Nosotros, ¿por qué? Porque uno no puede planificar el consumo de las personas, pero sí puede estimar cuál va a ser el consumo de las personas y así saber cuál va a ser el ingreso. Entonces, cuando presupuestamos, generalmente estimamos ciertas variables. ¿Cuáles van a ser las variables que estime el sector público nacional? Ustedes saben que a fin de año, como es la lógica del presupuesto, el Poder Ejecutivo presenta un proyecto de presupuesto al Poder Legislativo y el Poder Legislativo lo aprueba o no. Ese proyecto de presupuesto va a incluir estimaciones de las variables macroeconómicas. ¿Cuáles variables? Las que vemos en este curso. Pronostica, por ejemplo, cuál va a ser el crecimiento económico, ¿a través de qué variable? Si estamos hablando de crecimiento económico. PBI. Bien, pronostica el PBI, pronostica el tipo de cambio, pronostica los niveles inflacionarios. Todo eso va a aparecer en el proyecto de presupuesto. Entonces, el proyecto va a decir, para el 2026 se estima un crecimiento del 2%, que el tipo de cambio se mantenga en 1.400 pesos, que llegue a 1.500 en diciembre, 1.450, que la inflación anual sea del 20%. Entonces, a través de todas esas estimaciones, estima también el ingreso que va a tener el sector público nacional. ¿Cómo va a clasificar los ingresos? Bueno, esta es la clasificación económica del ingreso. Los ingresos lo podemos clasificar por ingresos corrientes, que son los que el Estado obtiene sin contraer endeudamiento con el sector privado u otros organismos, que es un poco lo que veníamos hablando. El ingreso corriente son tributarios y no tributarios. Esto es más para la línea contadora del curso. Los ingresos tributarios van a ser impuestos, directos o indirectos, progresivos o regresivos. Ustedes ya saben que son directos o indirectos, porque lo vieron para PBI. ¿No es cierto? Sí, perfecto. Sí. Y progresivos o regresivos tienen que ver con la base imponible de las personas. Digamos, un impuesto regresivo es aquel que se cobra la misma alícuota para cualquier persona independientemente de su ingreso o de la base imponible. Y el ingreso y el impuesto progresivo es aquel impuesto que la alícuota va aumentando en función del poder de pago de la persona. O de la gente, ¿no? Puede ser una empresa también. Por eso se dice que el IVA es un impuesto regresivo, porque la alícuota es del 21% independientemente de la capacidad de pago de los agentes. Es decir, cualquiera de nosotros paga el 21% de IVA, no sé, Tinelli paga el 21% de IVA, y alguna persona que vive en un barrio popular y tiene que comprar una leche o tiene que comprar un pan, también paga el 21% de IVA. ¿Te hago una consulta? Sí. En el impuesto progresivo hay como una base, ¿no? De alícuota, y a partir de ahí se aumenta. ¿Vos decís por el impuesto a las ganancias? Por ejemplo. Sí. Okay.
para las personas físicas. Perfecto, gracias. Los aportes a la seguridad social, bueno, y ahí se aumenta en relación a tu capacidad de pago, a la capacidad de pago de las personas. Por eso se dice que es progresivo. Los aportes a la seguridad social, que tienen que ver justamente con las contribuciones que se hacen para las jubilaciones y las obras sociales, y los no tributarios, que son tasas y contribuciones especiales. Los no tributarios, a diferencia de los tributarios, tienen una contraprestación específica. Es decir, nosotros cuando pagamos el IVA, que lo pagamos automáticamente cada vez que compramos cualquier cosa, cualquier bien o servicio, no sabemos bien a dónde va ese ingreso que tiene el Estado Nacional, digamos. Nosotros lo pagamos independientemente de, no tenemos una contraprestación por haber pagado, una contraprestación directa, digo, por haber pagado ese impuesto. La contraprestación es hoy poder estar acá, ustedes, sin tener que pagar una cuota o un arancel por estar estudiando, por ejemplo, ¿no? Pero los no tributarios sí tienen una contraprestación específica y no lo paga cualquier persona. Por ejemplo, un ejemplo claro de un impuesto no tributario son las tasas, por ejemplo, las tasas de alumbrado, barrio y limpieza, el ABL, que en Ciudad Autónoma de Buenos Aires se llama ABL, en algunos municipios de la provincia de Buenos Aires se llama tasa de servicios generales. Uno recibe una contraprestación específica por pagar esa tasa. ¿Cuál es la contraprestación específica? Bueno, justamente la limpieza del barrio, el alumbrado de la calle donde nosotros tenemos la propiedad, donde nosotros vivimos o alquilamos. Esa es la diferencia entre tributario y no tributario. Por supuesto que cada uno de estos impuestos va a tener menor o mayor peso, depende de lo que estemos hablando. En el Estado Nacional, por supuesto que va a tener un mayor peso los ingresos tributarios, los impuestos. ¿Por qué? Porque el IVA y el impuesto a las ganancias lo recauda el Estado Nacional. Para los municipios eso no va a tener gran peso en su presupuesto. Ahora, para los municipios sí tiene un gran peso, por ejemplo, la tasa de servicios generales o el ABL. Entonces, depende del nivel de gobierno que estemos hablando, cómo está compuesto este conjunto de ingresos. Si está compuesto por ingresos tributarios o por ingresos no tributarios. Pero sepan la clasificación. Y los ingresos no corrientes o de capital son ingresos, no vamos a decir extraordinarios, porque no necesariamente es algo que no sucede siempre, sino que su característica es que no proviene de la actividad económica, es decir, no proviene de recaudación que hace el Estado por la misma actividad, sino que proviene de ventas de activos o de endeudamientos. Ojo, el endeudamiento puede ser no solamente con organismos internacionales, puede ser con organismos nacionales. ¿Hasta acá estamos bien? ¿Se llama ¿Tengo no una pregunta? Sí. Perdón, con respecto a lo último, a los ingresos El no capital. corrientes. Ujú. Sí. ¿Aplican para esta clasificación, por ejemplo, cuando el Estado, no sé, emite un bono y toma deuda? Sí, claro. O sea, eso aplica, eso serían ingresos no corrientes. Exacto, sí, Ok. claro. Sí, el endeudamiento puede venir de diferentes formas. El endeudamiento puede ser un empréstito que se firma con el FMI o puede ser emisión de bonos, digamos, eso puede tomar diferentes formas. Ok. Gracias. El instrumento es otra cosa, pero sí aplica, por supuesto. Y después van a ver un poco los diferentes resultados que incluye y que no, y ahí entra lo que vos decías, Ramiro.
Sí, perfecto. Gracias. Entonces, gasto público, una vez que terminamos con los ingresos, ya dijimos que el presupuesto tiene dos partes, la parte de ingresos, que los ingresos se estiman, y el gasto, en realidad sí el gasto se planifica, ¿no? Uno puede estimar los ingresos porque no es algo que podamos planificar, salvo que se puede... Bueno, la deuda un poco se puede planificar y lo otro que se puede planificar también es la venta de activos. La venta de activos serían privatizaciones, ¿no? En el lenguaje coloquial. La venta de activos es, bueno, vendemos una empresa pública, vendemos una parte de un servicio que antes garantizaba el Estado, ahora lo va a garantizar el privado y nos compra los activos que pertenecían a eso. Eso sí se puede planificar de alguna manera, pero en realidad fíjense que el grueso, que son los ingresos corrientes, no se pueden planificar, se pueden estimar. El gasto público, en cambio, sí se puede planificar y vamos a dividirlo en dos también. Esta es la clasificación económica del gasto. El gasto van a ver que maneja varias clasificaciones. Nosotros creo que vamos a ver dos nomás, la clasificación económica y por finalidad función. ¿Por qué? Porque es interesante ver cómo se planifica ese gasto y hacia dónde va. Los gastos corrientes, al igual que los ingresos, son gastos que se garantizan para el funcionamiento del sector público durante un periodo. Ahí vamos a tener los gastos operativos. Dentro de los gastos operativos va a estar el salario de los empleados públicos, los intereses de la deuda, o sea, aquello que entró por ingresos de capital, nosotros después vamos a tener que pagar intereses. La seguridad social, o sea, aquello que ingresó como aportes de seguridad social, como ingreso corriente, tiene su contrapartida en los gastos corrientes que tienen que ver con la seguridad social. Y las transferencias. Las transferencias es un gasto corriente porque no va a tener una contraprestación específica. En esas transferencias, por ejemplo, vamos a ver tres grandes transferencias. Ahora esto lo vamos a ver desagregado en el caso argentino para que vean los números y para que vean cómo se presenta. En esas transferencias vamos a ver tres grandes cuentas. Las transferencias, recuerden que acá estamos hablando del sector público nacional. Las transferencias a las provincias, que es la coparticipación. Las transferencias a las universidades nacionales. Y las transferencias al sector privado. Las transferencias al sector privado son los subsidios. Eso va a estar todo dentro de gastos corrientes. Gastos de capital, en cambio, van a ser aquellos que justamente se destinen a incrementar la capacidad productiva de infraestructura, y ahí está las inversiones financieras que veía Ramiro, que del otro lado era emisión de bono. Acá sería, por ejemplo, saldar en gastos de capital, podría estar amortizar la deuda, digamos, saldar el capital de la deuda. Si en gastos corrientes tenemos saldar los intereses, en gastos de capital tenemos saldar el capital de la deuda. Gastos de capital, a diferencia de ingresos de capital, podría ser una estatización. Ejemplo, cuando se estatiza YPF, lo vamos a ver en el presupuesto como un gasto de capital. Cuando se estatiza la deuda privada en los 80, que eso lo van a ver un poquito más adelante, va a estar dentro del gasto de capital. Acá tenemos la clasificación funcional que yo les decía. Lo interesante de la clasificación funcional es, vamos a ver el mismo nivel de gasto, ¿no? El gasto en Argentina, el gasto público del sector público nacional es 1 millón de pesos.
Bueno, podemos ver cuánto se destina a gastos operativos, cuánto intereses, cuánto seguridad, cuánto transferencias, eso según la clasificación económica del gasto. Ahora, si después queremos ver cómo ese $1.000.000 se distribuye según el funcionamiento del Estado, deberíamos ver por la clasificación funcional del ingreso. Y ahí tenemos los gastos en funcionamiento del Estado, del gasto social, los servicios económicos y el servicio de la deuda. Está bueno verlo de esta otra manera también, como para ver cómo se distribuye según el funcionamiento del Estado. Otra clasificación que es muy interesante también es por jurisdicción. Y por jurisdicción no me refiero a, porque piensen que estamos hablando solo del Estado Nacional. Por jurisdicción es cuánto se le asigna a cada ministerio. Entonces, de alguna manera en el presupuesto uno puede ver la política económica de ese gobierno en particular. Cuánto se le asigna a cada ministerio va a decir, por ejemplo, cuál va a ser la política de Estado de ese gobierno. Si se le asigna más a seguridad, si se le asigna más a educación, si se le asigna más a salud. Porque está claro que donde se pone el foco, se ponen los recursos. Todo esto va a estar plasmado en el proyecto de presupuesto que yo les decía que se presenta a fin de año en el Poder Legislativo. Y por último, se presentan resultados e indicadores, ¿no? El resultado financiero, que es la diferencia entre el total de los ingresos y los gastos. El resultado financiero va a ser ingreso menos gasto total, o sea, ingreso total menos gasto total, teniendo en cuenta ingresos corrientes y de capital y teniendo en cuenta gastos corrientes y gastos de capital. Entonces, ese resultado puede ser positivo o negativo. Si es positivo, quiere decir que hay superávit. ¿Por qué? Porque los ingresos son mayores a los gastos. El resultado financiero es ingreso menos gasto. Si el resultado es positivo, hay superávit porque el ingreso es mayor al gasto. Si ese resultado financiero es negativo, quiere decir que el gasto es mayor al ingreso. Entonces hay déficit financiero. El resultado primario, sí. ¿Alguien iba a hacer una pregunta? Sí, perdón. Sí. Yo. ¿Esto es parte del presupuesto también? Exacto. Ok. Los resultados se presentan en el presupuesto. Pero, ok, no es algo que se puede, o sea, se puede definir. Es no una estimación, porque si uno estima los ingresos, el resultado también es una estimación. Ok. Después, igual es buena pregunta, Teresa, porque después nosotros vamos a ver esto, luego de pasado el año vamos a ver la ejecución de ese presupuesto. Y en esa ejecución vamos a ver el resultado real. ¿Se entiende? Porque la ejecución lo que nos va a decir es contablemente qué es lo que pasó en el año y nos va a decir efectivamente cuáles fueron los ingresos y efectivamente cuáles fueron los gastos y vamos a tener el resultado financiero, primario y económico real. Y ahora les voy a mostrar cómo fue dando ese resultado a lo largo de los años. Que le tengo que meter pata. Entonces, el resultado financiero dijimos que son los ingresos menos los gastos, puede dar negativo o positivo según la dimensión de esos ingresos y de esos gastos. El resultado primario, que es el que más se usa, ustedes cada vez que lean el déficit primario, el superávit primario, viene de acá. El resultado primario es el resultado financiero del pago pero restándole el pago de la deuda. Entonces, ¿cómo se calcula el resultado primario? Es el ingreso total, ¿sí? Menos el gasto, pero en ese gasto no están incluidos los intereses de deuda. Y por supuesto tampoco está incluido los gastos en saldar capital de deuda, ¿no? O sea, no está incluida la deuda pública dentro del gasto.
Entonces, lo cierto es que cuando hay superávit primario, es decir, que los ingresos son mayores a los gastos, quiere decir que los ingresos son mayores a los gastos justamente, pero sin tener en cuenta los intereses de deuda. ¿Se entiende? Bien. Y el resultado económico es un poco el más sencillo, solo considera ingresos y gastos corrientes, es decir, ingresos corrientes menos gastos corrientes. Algo interesante también para mostrar es, si uno quiere ver el nivel de gasto del sector público nacional a lo largo del tiempo, es muy difícil evaluarlo. ¿Por qué? Porque tiene implícita la distorsión de los precios. Si nosotros tenemos, como tuvimos, una inflación del 100, 200%, bueno, es muy difícil ver el gasto público a lo largo del tiempo y compararlo como una variable nominal sin nada, ¿no? Entonces, es decir, 1 millón de pesos un año, 10 millones de pesos al otro año, ¿cómo aumentó el gasto público? Sería la conclusión. Aumentó 10 veces el gasto público, pero bueno, en realidad aumentó en términos monetarios, pero no sabemos en términos reales cuánto aumentó. Hasta acá estamos todos de acuerdo, ¿no? Entonces, en realidad, lo que se toma es, como es una variable flujo el gasto público, al igual que el PBI, se toma relacionar dos variables flujo. ¿Se acuerdan que yo les decía, ojo con el salario, ojo con la distribución del ingreso? Porque muchas veces, como es una variable flujo, también el ingreso es difícil. Bueno, en gasto público también es difícil de hacer una comparativa o una tendencia a lo largo del tiempo. Entonces, lo que se toma generalmente es, bueno, la relación gasto público-PBI por año, como para tomar dos variables flujos del mismo año. O la recaudación tributaria PBI. Esto es muy importante para cuando ustedes analicen los países, quizá tratar de encontrar algún tipo de estos indicadores. Porque ahí va a ser comparable con los otros países. Si nosotros decimos, por ejemplo, que, no sé, Brasil tiene 10 millones de reales de gasto público por año y lo queremos comparar con Australia, que tiene, 2 millones de dólares australianos, y no nos va a decir nada. Hay implícita un montón de distorsiones. La moneda, el poder de compra, la cantidad de población, un montón de distorsiones. En cambio, así, si se lo compara con el mismo PBI del país, ahí hay algo que se puede decir. Lo mismo podemos hacer con recaudación tributaria y lo mismo con deuda pública. Siempre en relación al nivel de la economía, que es el PBI. Bueno, vamos a dar un poquito de datos sobre cómo recauda y en qué gasta el Estado Nacional Argentino. Esto es medio agregado, como para que vean, esto después se los voy a pasar porque no deben ver nada. Esto es para que vean lo estructural del ingreso y del gasto. Fíjense que en todos esos años, del 2008 al 2018, pasaron varios gobiernos y sin embargo no se movió tanto la estructura del gasto y del ingreso. Fíjense que el rosa en ambos gráficos corresponde a lo corriente. En el gráfico de la izquierda son los ingresos corrientes, en el gráfico de la derecha son los gastos corrientes. Y lo azul es recursos de capital y gastos de capital. Entonces, fíjense que en ambos estamos hablando de que lo que configura la mayor parte del ingreso son los ingresos corrientes y lo que configura la mayor parte del gasto son los gastos corrientes. Eso para que sepan que cómo recauda y en qué gasta el Estado argentino. Bueno, recauda siempre mucho más a través de los ingresos corrientes y los gastos siempre son más los gastos corrientes. Por suerte son los ingresos corrientes porque imagínense si son los ingresos de capital, va a llegar un momento en que ya no nos vamos a poder endeudar más ni tengamos nada para vender. Entonces, de hecho, es un buen dato. Esto es un poquito más desagregado, cómo es la estructura fiscal argentina en términos de recaudación, que era lo que acá decía el compañero. Bueno, ¿cuál es la política fiscal? Bueno, ustedes ya saben que es por lo que veníamos charlando. Esto es para el año 2024, todavía no está el año 2025. Para el 2024, fíjense que en lo que más recauda el Estado argentino es en los impuestos sobre bienes, que ahí decíamos el IVA. Lo tienen acá, a ver si se puede ver un poquito más grande. No sé si yo lo puedo ver más grande, no sé si ustedes lo pueden ver más grande.
pero esto después se los paso. El IVA es en lo que más recauda, después tenemos el impuesto a las ganancias, después tenemos aportes y contribuciones a la seguridad social. Lo tienen acá en la estructura tributaria, principales impuestos en porcentaje, arriba a la izquierda. Después el gráfico que es interesante, que no hay ninguna, la estructura fiscal argentina está muy asociada a los niveles de actividad. Es decir, fíjense, IVA, aportes a la seguridad social e impuesto a las ganancias, los tres dependen. El IVA del consumo, ¿no? O sea, si baja el consumo, por supuesto, baja la recaudación del IVA. Los impuestos a las ganancias también tiene que ver con la actividad económica. Y los aportes y contribuciones a la seguridad social tienen que ver con el trabajo registrado. Entonces, si bajan los niveles de empleo registrado y si baja el consumo, también va a bajar la recaudación. Fíjense, los impuestos sobre la propiedad, el 1,4%, lo tienen acá abajo a la izquierda. Entonces, ese impuesto a la propiedad, que es aquello que en economía llamamos contracíclico, ¿por qué contracíclico? Si la economía va en picada, es decir, si baja los niveles, pensemos en pandemia, si baja los niveles de actividad, el Estado Nacional va a tener que recaudar de alguna manera. Bueno, no va a poder recaudar con casi nada porque no hay ningún impuesto contracíclico. Un impuesto contracíclico podría ser un impuesto a la propiedad, a las grandes propiedades, por ejemplo, que es algo patrimonial que no tiene tanta merma como la actividad económica. Podríamos decir, como hablamos en el curso, que sería un impuesto a la riqueza y no un impuesto al flujo. ¿Se entiende la diferencia? Bueno, hay autores que van a hablar de los impuestos a la herencia. No sé si escucharon hablar de Piketty, que va a hablar del impuesto a la herencia, que tiene un poco que ver más con esto de una medida contracíclica. ¿En qué gasta el Estado argentino? Vamos un poquito más rápido. Acá esto lo van a ver muy chiquito. El Estado argentino gasta principalmente en aportes y contribuciones a la seguridad social, que ahí va a hacer las jubilaciones. Van a ver ahí que está en relación al PBI, que es interesante como para ver. Fíjense, lo que gasta en universidades en relación al PBI es menos del 1%, en financiar las 56 universidades nacionales. Menos del 1% del PBI. Lo que gasta en las transferencias a las provincias y CABA, y lo que gasta en las transferencias al sector privado. Cuando tengamos el del 2024, que lo vamos a agregar, bueno, ahí vamos a tener varios cambios porque se redujo bastante las transferencias a las provincias y al sector privado. Esto se los voy a pasar. Y después tenemos el resultado primario y financiero del sector público nacional. En términos monetarios, después tienen el nivel de PBI y después tienen el porcentaje, que es justamente la relación entre el resultado primario sobre PBI. Fíjense, cuando el resultado primario es negativo, quiere decir que, por supuesto, los ingresos son menores al gasto, sin tener en cuenta los intereses de deuda. Y cuando es positivo, quiere decir que hay superávit, que los ingresos son mayores al gasto. Bueno, en el 2024 tuvimos superávit en ambos resultados. Bueno, acá les dejo una página de interés que está buena, si la quieren ver, que tiene toda esta información y la tienen desagregada. Por supuesto que estos datos surgen, el Estado argentino en qué gasta y el Estado argentino cuál es el ingreso, surgen no del presupuesto, sino que surgen de la ejecución presupuestaria. ¿Por qué? Porque si tomamos el presupuesto es un plan, después hay que ver qué pasa efectivamente. ¿Estamos bien? Sí. Sí, pero Perfecto. Bueno, dejo acá con sector público, voy a dejar de compartir. No sé si está por ahí Felo, que querés arrancar con... Sí. Vale, ¿cómo andan, chicos? Muy bien. Soy Felipe, soy ayudante del curso. Y bueno, hoy nos toca dar también la parte práctica del PBI. Yo ahora voy a compartir... bueno, sí. ¿Se ve? Sí, se ve bien. Sí. Bueno, entiendo que ya vieron la parte teórica, pero bueno, vamos a hacer si quieren un breve repaso de lo que es el PBI. Bueno, el PBI, para arrancar, es el valor de todos los bienes y servicios finales. Esto quiere decir que no va a contabilizar productos ni insumos intermedios.
que se producen en un país en un periodo. Bueno, lo que vamos... para que voy a hacer más fácil. Lo que tenemos que saber es que vamos a tener tres formas de sacar el PBI a precio de mercado. Una es el valor final, que básicamente se suma el valor de toda la producción de bienes y servicios finales, pero digamos sería la última columna que ahora vamos a ver. También tenemos el valor agregado, que suma el valor neto que aporta cada empresa, y la renta de factores. Una vez que tengamos el PBI a precio de mercado, que en cada uno de estos métodos nos tiene que dar el mismo valor, yo ahora les voy a mostrar, pero les aconsejo que por lo menos lo hagan de dos formas distintas como para corroborar de que ese valor sea efectivamente el PBI a precio de mercado. Y bueno, una vez que tenemos el PBI a precio de mercado, le vamos a descontar los impuestos indirectos para sacar el PBI a costo de factores. Bueno, cuando tengamos el PBI a costo de factores, lo vamos a tener que le vamos a tener que sumar las rentas de argentinos en el exterior y le vamos a tener que restar la renta de extranjeros en el país. Bueno, el ingreso disponible va a ser, una vez que saquemos el ingreso nacional, vamos a sumarle las transferencias, que ahora vamos a ver, pero lo tenemos acá. Las transferencias que pueden ser, por ejemplo, las remesas, básicamente que son ingresos de, por ejemplo, una persona tiene un familiar en el exterior y ese familiar le manda plata, eso es una transferencia, cuenta como transferencia. Y bueno, los impuestos directos, que básicamente son el impuesto de la ganancia. Lo que tenemos que saber también es que va a haber dos tipos de actividades. Actividades dependientes, que básicamente significa que todo el proceso productivo está relacionado. Entonces ahora vamos a ver que en este caso para sacar el valor final vamos a hacerlo de una forma, y cuando tengamos actividades independientes, que son el caso en que el proceso no tiene relación entre sí, vamos a tener que sacarlo de otra forma. Bueno, acá vamos a hacer el primer ejercicio, que vamos a tener insumos importados por un valor de $100, básicamente un tipo de cambio de 45, impuesto a las ganancias, que básicamente son el 35%, renta argentina en el exterior, 450, remisión de utilidades de extranjeros al exterior, 800, y las transferencias van a ser 500. En base a esto, nos pide que calculemos el PBI a precio de mercado, PBI a costo de factores, el ingreso nacional y el ingreso disponible. Vamos al primer caso. Perdón, tengo una pregunta. Sí. ¿Esto está subido en algún lugar? No, creo que no, pero si quieren después se los paso. Dale, gracias. Bueno, esto, como ya dijimos, son actividades dependientes. Entonces lo que vamos a tener que sacar por el primer método, estamos en el primer método, que es el valor final, es ver la última columna, ¿no? Donde básicamente sumamos todo lo que es el jugo de naranja, porque viene todo de un proceso de producción anterior, pero esto trae aparejado, si se decir de esa forma, insumos importados. Por lo tanto, cuando saquemos el PBI a precio de mercado, que nos va a dar 4.900, vamos a tener que sacarle primero de toda la columna esa los $100 que están al inicio, porque como bien dijimos son actividades dependientes, y lo vamos a tener que multiplicar por el tipo de cambio, ¿no? Para convertirlo a moneda nacional. Bueno, una vez que tengamos el PBI a precio de mercado, bueno, sí, acá están los otros dos métodos, que los vemos, sí, pero no, lo vemos primero vemos esto. Vamos a ver el valor agregado, que básicamente es el valor que agrega cada sector productivo, si quiere, y lo vamos a contabilizar directamente de la mano de obra hacia abajo. No vamos a contar los insumos, porque si no ahí estaríamos contabilizando lo doble, ¿no? La plantación de naranjas, básicamente, nos va a dar una utilidad de 1.600, el agua nos va a dar una utilidad de 1.700, y el jugo de naranja 1.600. Estos tres se van a tener que sumar todos y nos va a dar un PBI a precio de mercado que es igual al método anterior, ¿no? 4.900. Y por último, el tercer método es la renta de factores. Básicamente, en vez de sumar verticalmente, vamos a sumar horizontalmente acá. Que, bueno, la mano de obra, el alquiler, las ganancias, los impuestos directos, el IVA. Y nos tiene que dar exactamente el mismo resultado. Estos son los tres métodos. Entonces repasemos un poco el valor final. Lo vamos a sumar la última columna. El valor agregado.
Una Sí. pregunta, sorry. Sí, ¿Puedo volver arriba ahí? sí, sí. ¿Ahí por qué estás viendo solo el jugo de naranja? El jugo de naranja, porque fíjate que tenemos un proceso que se relaciona entre sectores. Tenemos primero la plantación de naranjas, tenemos el agua. Entonces, como se van relacionando entre sectores, se van pasando a los otros sectores, ¿entendés? Los insumos se van pasando. Claro, ok, perfecto. Entonces, sumamos directamente esto, que los 7.800 ya van a incluir todo el proceso anterior. Ok, Y se le resta, porque estos 7.800 van a incluir $100 de insumos importados. Y como bien sabemos, el PBI no mide insumos importados, mide solamente producción nacional. perfecto. ¿Quedó claro? No sé si. Y lo multiplicaste por 4, no, ¿por cuánto era? Por Claro. 45, porque ahí dice que el tipo de 100 por cambio- 45 por el tipo de cambio es 45 pesos. ¿Se entendió? Bueno, una vez que tengamos el PBI a precio de mercado y corroboremos por los tres métodos que es 4.900, básicamente lo que hacemos es sacarle los impuestos indirectos. Y bueno, ahí como estuvieron viendo un poco con Mari, el impuesto indirecto acá en este caso va a ser el IVA, que básicamente nos va a dar 3.300. Perdón, acá tenemos otro tipo de impuestos indirectos y el IVA. Entonces, una vez que netimos todo eso, el PBI a costo de factores nos va a dar 3.300. Si bien tenemos impuestos indirectos 200, 300, 200, el IVA es 250, 350, 300, en cada sector, ¿no? Bueno, una vez que tengamos el PBI a costo de factores, ese resultado que nos da, lo vamos a poner en el ingreso nacional, que básicamente va a ser el PBI a costo de factores, más la renta de factores argentinos en el exterior, menos la renta de factores extranjeros en el país. Bueno, esto básicamente es un dato que nos van a dar, que lo tenemos acá. Y bueno, podemos concluir que el ingreso nacional va a ser de 2.950. Bueno, una vez que tengamos el ingreso nacional, lo que vamos a hacer es sumar las transferencias, que como ya les dije pueden ser remesas, no sé, jubilaciones, bueno, hay algunas, pero generalmente en este tipo de ejercicios van a ser remesas, que bueno, son ingresos que no tienen por qué tener algún motivo de familiares extranjeros que dan una transferencia a una persona que vive acá. Bueno, menos los impuestos directos. Esto es importante, que no, los impuestos directos se van a restar, pero se van a restar por el porcentaje del impuesto a las ganancias, ¿no? O sea, vamos a tener que hacer el 35% por la sumatoria total de lo que nos dice acá. Bueno, una vez que tengamos el ingreso disponible, eso va a ser el cierre del ejercicio. No sé si hay alguna duda sobre esta actividad, que son solamente con actividades que conforman un mismo proceso productivo, porque ahora vamos a pasar a otra actividad que los procesos productivos son independientes. No sé si... ¿Los impuestos directos siempre van a ser las ganancias o pueden ser otros? no, en estos ejercicios van a estar siempre las ganancias, sí. Ok. Bueno, pasamos entonces al otro ejercicio. Bueno, como bien les decía, este ejercicio va a ser con actividades, 3 actividades independientes, que van a ser la constructora, la pinturería y la metalúrgica. Los métodos van a ser exactamente los mismos. Vamos a tener valor final, renta de factores y valor agregado. Y la diferencia es que acá en el valor final vamos a tener que contabilizar también cada sector, porque como les decía, el valor final con actividades independientes lo vamos a contabilizar solo en la última columna. En cambio, en las independientes, el valor final lo vamos a tener que hacer por sectores. Ahora lo vamos a ver en un ejemplo para que quede más claro. Bueno, valor final. Esto va a ser muy similar al valor agregado, pero bueno, acá lo tenemos. Es constructora, pinturería y metalúrgica. Cada uno de estos nos va a dar un resultado, que lo hacemos igual en forma vertical, y nos va a dar 4.650 el PBI a precio de mercado. Cuando lo hacemos, bueno, los insumos importados no se contabilizan porque no se producen en Argentina. Eso. Cuando lo hacemos por valor agregado, fíjense que es muy similar. La única diferencia es que solamente los insumos nacionales los contabilizamos como, lo ponemos como otro, que nos va a dar exactamente el mismo resultado, solamente a fin de separar de que no es un valor agregado que lo dé por sí mismo en la actividad, ¿no? Sino que es un insumo que puede venir de otro proceso productivo. Bueno, lo mismo.
vamos a tener 1.550 en constructora, la sumatoria, 1.000 de pinturería, 1.400 de metalúrgica y la suma de insumos nacionales van a ser de 700. Esto nos va a tener que dar exactamente igual que el método anterior, que es el valor agregado, el valor final. Bueno, esto 4.650. Y el último método es la renta de factores, que básicamente son la mano de obra, el alquiler, las ganancias, el IVA, exactamente igual que como lo contabilizamos cuando eran actividades dependientes. Bueno, no sé si estos tres métodos nos tienen que dar exactamente igual, 4.650. Bueno, y acá lo mismo, empezamos con PBI a costo de factores, que van a ser el PBI a precio de mercado, o sea, el resultado, 4.650, menos los impuestos indirectos. Acá lo tenemos. En este caso va a ser el IVA, que nos va a dar un resultado de 3.700. Bueno, una vez que tengamos ese resultado, el PBI a costo de factores, vamos a pasar al ingreso nacional, que va a ser el PBI a costo de factores, más la renta de factores argentinos en el exterior, menos la renta de factores extranjeros en el país. Y bueno, básicamente va a ser el resultado más los 500 que tenemos de datos de renta argentinos en el exterior, menos los 650, que en este caso figura como deuda externa, que es básicamente lo mismo, ¿no? O sea, el país tiene ganancias que no le corresponden y básicamente se las va a devolver al país o al país de donde es el extranjero que la produjo. Bueno, una vez que tengamos el ingreso nacional, que es 3.550, vamos a pasar al último, que es el ingreso disponible, que, bueno, nuevamente, sí. Si fuese al revés, vos como país das un préstamo, ¿se irían en renta de factores en el exterior? No. Son ganancias básicamente o sea, que los argentinos producen en el exterior, una actividad, bueno, un argentino tiene un negocio en el exterior y produce ganancias. Esas ganancias van a ser contabilizadas como ingreso nacional. Ok, pero si vos como país prestás plata, no, ¿en qué se anotaría? No, en esto no. En esto no, en este caso no. Okay. No se confundan con deuda externa, no. Es una... no tiene nada que ver. No. Bueno, y por último, el ingreso disponible, que va a ser, bueno, el ingreso nacional menos las transferencias, menos los impuestos directos, y que nos va a dar un total de 3.585. Bueno, acá tengo un ejercicio que, bueno, suponiendo que la siguiente economía está compuesta por 3 actividades que conforman un mismo proceso productivo, estas van a ser actividades dependientes, por lo tanto estamos en el primer caso. Bueno, y nos da los datos, que yo este ejercicio se les paso el PDF entero, y nada, después si lo quieren practicar en base a los ejemplos anteriores, es muy práctico esto, van a ver que se repite todo el tiempo, y bueno, nada, no tiene mucha ciencia, como verán. Así que bueno, no sé si alguno tiene alguna duda sobre esto. Lo que le tiene que quedar claro, básicamente, haciendo un resumen un poco de todo, es que hay 3 métodos. Los 3 métodos nos tienen que dar el mismo PBI a precio de mercado. Si uno no nos da, hay algo raro, pero bueno, con hacer 2 y que te den los dos lo mismo, ya está. O sea, es raro que te den 2 iguales y nada, sea erróneo ese PBI. Bueno, una vez que tengamos eso, lo que ya vimos, ¿no? PBI a costo de factores, ingreso nacional, ingreso disponible. Bueno, las fórmulas ya acá abajo las tienen, son básicamente estas. No sé Tengo si una alguno... pregunta. Sí. ¿Siempre hay que calcular los 3? ¿O elegimos uno, depende de lo que sea? ¿Cómo? ¿Siempre hay que calcular? No. ¿Los 3 métodos? ¿De los 3 métodos me hablas? Sí, siempre hay que calcular por los 3 métodos. Y en realidad en el parcial no es necesario, pero es una forma de corroborar de que el PBI a precio de mercado te dé bien. Ok. Los 3 te tienen que dar lo mismo. Eso es lo que tenés que... Dale, gracias. No, de nada. No sé si me entiendo acá. Hola. Sí. ¿Cómo estás, Felo?
Para la chica que preguntó, algunos cuatrimestres se ha tomado, bueno, hola, soy Juan Pablo, soy otro estudiante más. Algunos cuatrimestres se ha preguntado por uno de los métodos en específico, así que sépanse todos, y algunas bueno. veces se ha tomado, hagan uno. Así que con hacer uno nomás y el que ustedes se saben lo hacen es más fácil, pero si les piden que hagan cualquiera el que quieran, sépanse dos para chequear el número por las dudas que hayan, no sé, troleado en algún Sí, número. yo lo fíjense eso. digo siempre en base al cuatrimestre mío. A mí no Sí. me lo. Pero alguna que otra vez se ha tomado un método, o sea, te dicen qué método tenés que hacer. Así que ojo por las dudas, sépanse los tres. Y si es libre, sépanse dos como para verificar el número y que estén bien. Ahora sí, perdón, Felo. No, y no sé si alguno tiene alguna duda sobre PBI para parte práctica. ¿Esto tipo hay ejercicios en la guía? ¿Hay una guía de ejercicios o algo así? Yo, la verdad que no, la guía de cuatrimestre no la tengo, pero sí, estimo que sí, o no. O Mari, ¿vos sabés? No, guía no hay, pero sí hay varios ejercicios que les podemos pasar. Igual van a tener otra clase de repaso. Pero le podemos pasar algunos otros ejercicios. No sé, vos diste, creo que debe haber 2 o 3 más nomás. Creo que hay otro PDF dando vuelta, así que tiene claro. 3, creo. Pero bueno, les podemos pasar esos y los pueden ir haciendo para después consultarlo en la clase de repaso. Porque después no quedan más ejercicios. Después van a tener ejercicios de sector monetario y van a tener ejercicios de sector externo, que los van a ver un poquito más adelante. Así que, pero sí, les podemos pasar de PBI por lo menos por ahora, que es el tema que vimos, como para que vayan avanzando. Dale, gracias. ¿Esta presentación la van a pasar? Sí, el Power. Sí. Dale, genial, gracias. Hola, perdón, te puedo hacer una pregunta. El primer parcial es solo práctico, no sé si lo dijeron, pero ni sabía. Es un mix. Va a ser un mix. Pero la parte práctica del primer parcial, ¿entra solo PBI o también lo otro que acabas de decir? No, entra todo. Ah, ok. Van a tener varios ejercicios. Sector monetario, sector externo y PBI seguro. Ok. Y vamos a ver sector monetario y sector externo. Exacto, porque sector monetario, la idea de hoy era dar algunos ejercicios de sector monetario, pero vieron, no llegaron a ver todo ayer, tienen otra clase todavía de sector monetario, entonces preferimos que terminen con todo sector monetario y dar unos ejercicios por vez para no atosigarlos. Estuvimos discutiendo con los chicos a ver si dábamos o no monetario, pero preferimos pasarlo para un poquito más adelante, para cuando hayan terminado lo teórico y puedan darle batalla a los ejercicios. Ok, dale, gracias. Y perdón, yo tengo otra consulta en cuanto a lo teórico. Para el primer parcial entraría todo lo que es de la bibliografía macro para todos, la parte 1 y la parte 2. Exacto. Ok. Gracias. De nada. ¿Y esa a desarrollar o cómo es? Hay partes y partes. Alguna parte va a ser a desarrollar, otra parte va a ser ejercicios. Tienen que estar, digamos, el primer parcial es un estado de situación, entonces no van a tener, no es a desarrollar que van a tener que entregar 5 páginas por ejercicio ni por pregunta, van a tener un espacio para desarrollar, pero sí van a tener preguntas teóricas y van a tener parte práctica, todo en el mismo parcial. Es un parcial no picante, pero es un parcial que van a tener que hacer bastante ejercicio teórico ustedes, bastante ejercicio mental para poder estar a tono. El segundo parcial sí es un poco más práctico, después van a ver la naturaleza del modelo mismo es mucho más práctico, y el tercero ya estamos hablando de más teórico también. Bueno, nuestra idea ahora es dar el último tema, empleo, así que sí. Bueno, los agarras cansados. Sí, gracias Mari, gracias Felo. Bueno, también la idea es no dar los ejercicios del sector monetario por esto, porque se les viene un tercer tema nuevo en esta clase, así que, bueno, lo de PBI práctica ya lo vieron, entiendo. Pero paso a compartir, a ver. No sé si debo tener permiso para compartir, A ver. ¿Ahí se ve o no? Sí se ve. Sí, se ve. Bueno, a ver. Me comparte esta, qué lástima. A ver. Ya sí que puedo hacer. A ver, ahora sí me deja. Ahora sí, ¿no? Ahora sí deberían estar viendo la presentación en pantalla completa. Sí. Bueno, genial, gracias. Bueno, vamos a ver indicadores de ocupación. Es decir, el empleo y cómo se lo mide en Argentina. También vamos a
reflexionar un poco, que ustedes empiecen a ver, más allá de cómo se calculan y qué son, qué tipo de decisiones se pueden tomar con esto, cómo pensarlas, cómo interpretar lo que es la información y qué es lo que en realidad nos está diciendo el empleo. ¿Está bien? ¿Alguno alguna vez escuchó sobre los indicadores de empleo, desocupación, ocupación, trabajador en negro, que es como se dice en la calle, no sé, alguno familiar? ¿Lo escuchó en la calle hablar en alguna conversación, en alguna materia? Sí, en en CBC de Economía se ve temas de empleo. Ah, ok, genial, genial, genial. En economía, ¿alguno más? ¿Alguno ya lo escuchó en algún lado? ¿Alguno lo estudió? Soy Yo la no- única que tiene economía pro se parece. Sí, sí, sí. Bueno, avanzamos entonces. Va a ser un tema totalmente nuevo para ustedes, excepto por la única chica que tiene economía de CDC aprobada. Bueno, vamos a tratar con los índices de empleo. Los índices de empleo básicamente es un indicador, es decir, un número, un coeficiente entre 0 y 1, se puede expresar como un porcentaje, que básicamente lo que nos está diciendo es el estado, o está resumiendo una gran base de datos. Y esto lo que nos va a decir es qué tan bien o qué tan mal estamos, o en qué estado se encuentra del 100% al 0%. Primero vamos a definir qué es empleo. El empleo básicamente es cualquier actividad remunerada, es decir, la contraprestación es dinero, ya sea un salario o porque sos autónomo y generas tus propios ingresos, o sos tu propio jefe, como le dicen ahora. Básicamente es una actividad remunerada que genera bienes o servicios al mercado. ¿Está bien? Ahora, esta definición, que parece muy lógica, de cierta forma es excluyente. Lo más excluyente de esto es que diga actividad remunerada, ¿no? Porque esto nos puede llevar a pensar de que, bueno, si algo no es remunerado, no es empleo, no es trabajo. Y bueno, ahí está la discusión de, bueno, cómo es la gente que cuida a familiares enfermos, por ejemplo, que eso, que no lo crean, quita mucho tiempo y quizás te imposibilita de tomar algunos trabajos debido a que tenés que cuidar a este familiar enfermo, a este conocido enfermo. Lo mismo con las actividades domésticas, es decir, con el cuidado, el mantenimiento del hogar, la limpieza del hogar. Estas tareas de lo que es mal llamado ama de casa, porque puede ser el amo de casa también. Pero digo, todas estas cosas que al mismo tiempo te imposibilitan trabajar, pero no son tomadas como un empleo como tal, ¿no? Por esta restricción que es la remuneración. Pero bueno, a los fines de la medición en Argentina, y como se entiende generalmente, tiene que ser una actividad remunerada y genera bienes y servicios para el mercado. ¿Está bien? ¿Dentro de qué categoría Sí. entraría en esto de cuidar a un enfermo, ser ama de casa, cuidar a tus hijos? Ok, muy buena pregunta, pero no te la voy a responder ahora porque va a estar más adelante. Pero ese tipo de cosas son las que están buenas pensar, porque quizás si yo no les decía esto y solamente les decía la definición, ustedes se quedan con eso. O sea, la idea de esto no solamente que ustedes entiendan y aprendan de memoria cuáles son los indicadores para el parcial, sino que ustedes cuestionen y piensen, che, ¿por qué la definición es así? ¿Qué incluye? ¿Qué decisiones tomaría sobre esto? Porque al final esto estamos hablando de política económica, ¿no? Entonces la política va en lo que uno piensa, lo que uno quiere cambiar, cómo uno lo interpreta la información. Así que muchas gracias por tu pregunta, porque en realidad es muy importante y es lo que queremos de ustedes. No sé quién fue, pero muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, vamos a hablar de las dos tipos de poblaciones que tenemos en el empleo en Argentina, ¿sí? La primera categoría es la población económicamente activa, que son las personas que actualmente en la Argentina están realizando alguna actividad económica o están buscando activamente empleo, ¿está bien? Es decir, son personas que están en condiciones de trabajar, lo están buscando activamente, o es gente que actualmente está laburando. Y en segundo lugar es la población no económicamente activa, que lo más común es la población inactiva, como se les dice. Son personas que no están realizando una tarea, ahora mismo no tienen trabajo, pero tampoco están buscando empleo. Ahora, dentro de la gente que es inactiva, hay distintas como subcategorías. Tenés la clasificación entre típicos y marginales, que significa que el típico es la persona que no tiene trabajo, que no está buscando trabajo. ¿Está bien? Mientras que el marginal dice, bueno, mira, yo les voy a dar un ejemplo, ¿no? El marginal es el que podría volver a ser activo, ¿está bien? Un típico caso es que, por ejemplo, yo soy, por decir cualquier cosa, soy ferretero, por ejemplo, ¿no? Y lo que veo en el mercado es que, la verdad, las ferreterías están pagando muy poco por sus empleados, y mi condición es, bueno, mira, yo volvería a trabajar de ferretero, no sé, de cerrajero, de contador, de bla, 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 si los salarios subieran más. Pero actualmente no estoy buscando porque la verdad no me interesa. Eso es una decisión muy voluntaria, ¿no? Es una posición muy cómoda. Hay otras situaciones que son como un poco más extremas, donde también estás un poco más forzado, ¿no? Decir, che, mira, me sale más viajar y llegar al trabajo que lo que gano. Está bien, se come todo mi sueldo, por ejemplo. Y eso está muy relacionado con el desanimado. El desanimado no es una clasificación como el típico y marginal, sino que es una subclasificación aparte, ¿está bien? El desanimado básicamente es aquellas personas que no buscan trabajo debido a que las condiciones del mercado lo desaniman a buscar trabajo, ¿está bien? Que eso sí está muy relacionado con el marginal, pero no es lo mismo.
El desanimado es el que las condiciones del mercado lo alejaron o lo desincentivaron a buscar trabajo, ya sea por la condición de salarios, ya sea por la accesibilidad que tiene al trabajo, etcétera. ¿Alguna duda? No. Sí, Bueno, Si sos estudiante, Sí. sí, Cecilia. anda feliz. Bueno, Cuando la definición dice que no realizan una actividad remunerada, Sí. automáticamente ya se los considera que están bajo la línea de pobreza o algo así, porque si no tienen una remuneración, nada, ¿cómo subsisten? Sí, pero no, o sea, lo más importante que tiene en esto es que generalmente la pobreza se mide en base a una familia, ¿está bien? Se mide en la familia tipo, pero bueno, hay distintos tipos de familias, ¿está bien? Entonces, por ejemplo, si vos sos estudiante, que el típico caso del chico del interior, del pueblerino que se muda a la gran ciudad a estudiar, generalmente lo mantienen los padres, por ejemplo. Entonces, en ese caso, si vos te medís como vos solo de tus ingresos, sos pobre, pero al mismo tiempo estás vestido, incluso no serías pobre, serías indigente si te medís a vos solo, pero al mismo tiempo estás vestido, te pagas la luz, te pagas tu internet, te pagas tu sube, te pagas tu alimentación en el supermercado. Entonces vos decís, che, como un indigente ya paga todo. Pero es porque se mide a nivel familiar. Creo que ya tuvieron la clase de pobreza e indigencia, ¿no? Sí. Creo que Ya estoy presente. Aparte tengan en cuenta de lo que Enojate, hablamos, Mari, enojate. tengan en cuenta que lo que hablamos es que no solamente los ingresos pueden ser ingresos por trabajo. Entonces, como decía acá Juan Pablo, los ingresos pueden ser ingresos porque tus padres te pagan cierta mensualidad. Entonces, cuando te preguntan, en realidad pobreza va a estar relacionado a los ingresos y no va a estar relacionado al trabajo. Tienen dos fuentes de información diferentes. Entonces, si vamos a hablar de pobreza, tenemos que hablar de ingresos, no tenemos que hablar de empleo. Esto es acá se mide algo determinado que no estamos, acá en ningún momento vamos a hablar de nivel de ingreso. Vamos a hablar si tiene ingreso o no, pero no dice la cantidad de ingreso. Entonces tampoco vamos a poder decir nada de pobreza si tomamos como base el empleo. ¿Por qué? Porque como vimos en la clase de pobreza, la pobreza va a estar definida por el nivel de ingreso y no por el nivel de actividad que tenga la persona, la actividad económica. Sin un jubilado también estaría bajo la línea de pobreza porque no tiene empleo. Que lo están, de hecho, pero por el nivel de ingreso. no porque no tengan empleo. Listo, no interrumpo más. Claro, perfecto. Está bien, listo, quedó. ¿Está bien? ¿Quedó claro la diferencia? Sí. Son dos bases, o sea, partimos de dos conceptos diferentes. Entiendo lo que vas porque por sentido común está relacionado y por supuesto que está relacionado. Tiene que ver con la capacidad de subsistencia. Ahora, por cómo se mide pobreza y por cómo se mide empleo, a priori, por el indicador estadístico, no estaría relacionado. Porque en realidad el empleo es una manera de generar ingresos. No todas. Y además, lo que estamos viendo con todos estos indicadores, en realidad, son como distintas caras de la moneda, ¿no? Relacionado con la materia y hablando de las políticas económicas, es como empezar a entender la realidad a través de estos indicadores, a estos coeficientes. Porque yo podría pensar, por ejemplo, mira, en mi país, por ejemplo, ¿no? Yo soy presidente y no tengo nada más, no hay tres poderes, nada, soy el rey de un país, por ejemplo, ¿no? Digo, che, mira, quiero ver cómo está el país, quiero ver si la gente es pobre, si la gente tiene para pagar sus cosas, quiero ver cómo es la situación actual de mi población. Y veo solamente el empleo, por ejemplo, y veo que el desempleo es muy poco. Solamente tenemos el friccional mínimo, que es lo que vamos a ver más adelante. Y digo, mira, la población está empleada al 98%. Yo digo, che, mira, estoy re bien, entonces no tengo que hacer políticas de incentivo, no voy a ponerme a pensar nada, no, ni siquiera me voy a preocupar por esto porque están todos empleados. ¿Entendés? Si yo me mido por uno solo de los indicadores, es como que no alcanzo a ver la imagen entera. Entonces digo, che, mirá, están empleados casi todos bien. Ahora, ¿cómo es su ingreso? Ahora, ¿cómo es la pobreza? A ver, ¿cómo está distribuida? ¿Por qué sectores? Entonces, a partir de ir viendo distintos indicadores, voy viendo como el panorama entero y a partir de eso guío mis decisiones, empiezo a razonar, bueno, mira, veo que objetivamente hay pobreza. O sea, están todos empleados, el drama no es el empleo, sino lo que están ganando, por ejemplo, ¿no? Y principalmente las mujeres en el sector noroeste del país, viendo cada vez más indicadores detallados. Y a partir de eso yo tomo mi decisión. Ahora, ¿qué decisión vas a tomar? No sé. No te lo vamos a enseñar nosotros porque es muy personal y política, ¿no? Si vos sos, partidario del Estado benefactor, vas a decir, bueno, agrandemos el Estado, que haya un aparato que lo apoye. Si sos liberal, vas a decir, bueno, mira, en realidad deberíamos fomentar que el mercado haga lo que quiera y que eso ayude. Es decir, eso ya va a algo más personal político. Pero sí lo que nosotros queremos enseñar es esto, distintas formas de ver, distintos, no sé cómo decirlo, como semáforos de cómo está la situación, para que ustedes al ver todos al mismo tiempo puedan comprender qué es lo que está pasando a nivel macroeconómico. ¿Está bien? Confío en tu silencio, ¿eh? ¿Alguna pregunta más? Sí. Dale, gracias por contestar. ¿Alguna pregunta más? Yo tenía una duda con el tema del trabajo en negro.
¿en Sí. dónde entraría eso? Porque si no está En registrado justamente. Sí. Bueno, voy a pasar a la siguiente slide solo porque vos me lo pediste. A ver si me deja. Ahí va. Bueno, entra en la población económicamente activa. Porque nuestra definición, es más, voy a volver, a ver si esto me deja volver. Ahí va. Porque nuestra definición nosotros habíamos dicho actividad remunerada que genera bienes o servicios para el mercado. Nada más. A ver, había una restricción, pero si nosotros somos bien taxativos con la definición, no dice que tiene que estar en blanco o en negro, como se le dice en la calle. Entonces, dentro de la población económicamente activa, vamos a tener ocupados, desocupados y subocupados. A mí no me va a interesar la condición en la que está. O sea, a mí personalmente sí. Digo, no le va a interesar a esta clasificación si están en blanco o en negro. Entonces, la población económicamente activa, o todos estos indicadores en realidad, volviendo a la slide anterior, se basan en la encuesta permanente de hogares. La encuesta permanente de hogares la realiza el INDEC, que se realiza en realidad de forma constante, por eso se llama permanente, en los principales aglomerados urbanos. El último reporte del INDEC, que se hace de manera trimestral en empleo, tomó 31 aglomerados urbanos. Esto obviamente no dice la realidad absoluta porque estamos hablando de muestras, no estamos hablando de la población total argentina porque bueno, sería muy costoso para el tiempo en el que se procese toda esa información, ya sería demasiado tarde porque ya no sería útil. Es decir, en cuánto procesas un censo y no puedes hacer censos todos los meses, censos trimestrales, censos cada 6 meses. Porque al momento en el que se procesan 45 millones de datos, ya quizás es demasiado tarde para tomar una decisión o ya las cosas cambiaron. ¿Está bien? Entonces se basa en la encuesta permanente de hogares en el cuarto cuatrimestre del 2025, que es nuestro último dato. Se tomaron 31 aglomerados urbanos, es decir, grandes ciudades, 31 grandes ciudades. Y es una muestra, no es la población total. Entonces, dentro de la población económicamente activa, que me fui por las ramas, tenemos a los ocupados, a los desocupados y a los subocupados. Los ocupados, básicamente, lo medimos en la gente que tiene empleo y trabaja más de 35 horas. ¿Está bien? Es decir, perdón, en realidad tenemos a los ocupados, que son los que trabajaron más de una hora remunerada. Ahora, esto que puse en paréntesis es, bueno, yo estoy de vacaciones, por ejemplo, y no trabajé ni una hora, ¿no? Que está bien, tenés razón, pero bueno, a esa persona se lo cuenta como ocupado, porque en realidad vos tenés tu trabajo, ¿está bien? Más allá de que hay gente que no tenga contrato de trabajo, por ejemplo, y trabaje, no sé, agachangas, lo que sea, si trabajaste una hora por lo menos, sos ocupado. Y si estás de vacaciones, licencia, por enfermedad, bla, 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 bueno, si tenés trabajo también contás. Luego están los desocupados. Y los desocupados son las personas que no tienen trabajo, pero están buscando activamente, que esto que era la otra parte de la definición. Es gente que está disponible para empezar a trabajar, quiere trabajar y lo está buscando. ¿Está bien? Ahora, dentro de los ocupados tenemos el límite de las 35 horas. Los subocupados son los que trabajan menos de 35 horas semanales. Ahora, estas personas subocupadas que trabajan menos de 35 horas a la semana, se los puede dividir en dos también. Están los demandantes y los no demandantes. Los demandantes están dispuestos a trabajar más horas o a buscar otro trabajo adicional. Y los no demandantes no buscan trabajar más quizás porque están bien, que sería raro, pero bueno, está esa pata también. O los que dicen, che, mirá, yo por otro trabajo no quiero tener, quizás si en mi trabajo me dan mejores condiciones y más horas, lo pienso. Pero bueno, esos serían subocupados divididos en demandantes y no demandantes, ocupados y Una desocupados. pregunta, ¿en Sí. esta categoría se considera el trabajo infantil? O sea, ¿se toma en cuenta? Mira, en realidad sí se toma el trabajo infantil, incluso más adelante vamos a ver cómo se muestran los indicadores, muestran menores de edad, porque hay menores de edad que trabajan. El tema es que, por ejemplo, ¿no? Es muy difícil la pregunta que estás haciendo porque, por ejemplo, ¿no? Si vos encuestar a una familia que tiene un hijo de 6 años y lo hacen trabajar, muchas veces es muy difícil que la encuesta te diga, sí, mi hijo lo va a trabajar, no sé, 10 horas o tiene que salir a trabajar 10 horas. Pero aparece, sí, se toma. Si aparece, si lo declara en la encuesta, debería aparecer. Claro, gracias. No, de nada. ¿Alguna pregunta más? Pero bueno, No. eso también me da el puntapié a decir de que también esto es la realidad, o sea, es una semi-realidad, no solo porque es una muestra y no es la población entera de Argentina, sino que también se limita mucho a qué es lo que te dicen en la encuesta, ¿no? Es creer en la verdad de las personas, que eso también sesga mucho de lo que es la realidad. Que eso también seguramente lo vieron en la clase de ingresos, donde muchas veces piensan que el INDEC está relacionado con ARCA y dicen, che, mirá, yo le digo a la encuesta del INDEC que gano menos de lo que gano para que no me venga después a buscar. O también está el sesgo, que es muy común en las familias de bajos ingresos, que por distintos motivos, no sé, culturales, sociales, presión, etcétera, generalmente las familias de bajos ingresos declaran más ingresos de lo que tienen, bueno, por algún motivo, por el motivo cultural, social, de presión, lo que sea. Pero bueno, eso sesga los números, pero porque bueno, no te puedes poner a chequear tampoco cada uno de los datos que tenés y corroborarlos, porque ya sería demasiado exhaustivo. Que otra vez, lo importante de la información es que sea
razonable en el costo-beneficio, ¿no?, que te da la información. Bueno, si no hay ninguna duda más, sigo. Ahora vamos a ver lo que importa para la parte práctica, cómo se calculan los indicadores de ocupación como tal. Tenemos la tasa de actividad, que se calcula como la población económicamente activa sobre la población total, la tasa de empleo, que es la ocupada sobre la total, la desocupación, que es la desocupada sobre la pega. Ojo, esto parece una pagada porque son 4, pero en los parciales muchas veces dice, che, era total o sobre pega, y eso cambia el número y bastante. Y por último, la tasa de subocupación, que es la subocupada sobre la pega. Por último, abajo del todo, lo dejé escondido para que no lo vean, mentira, está lo que es la definición del pleno empleo, que era lo que había dicho antes, lo del friccional mínimo. El pleno empleo se entiende que un país, tiene un pleno empleo cuando su porcentaje de empleo es 96%, 97%, 95%, si querés, 98%, 99%. Porque se entiende a nivel teórico y a nivel práctico es así, o sea, es muy raro tener 99%, pero se entiende que siempre va a haber gente desempleada. Es imposible que el 100% de tu población económicamente activa, es decir, que el 100% de tu población que o está trabajando o quiera y esté buscando trabajo, esté empleada en un determinado momento. ¿Por qué? Por esto friccional. Esto de los momentos de transición, siempre hay personas en transición, siempre hay personas que están pasando de un trabajo a otro, una persona que justo lo echaron y está buscando trabajo, no importa si lo encontró rápido o lento, o si tiene las capacidades de encontrar un trabajo así nomás. ¿Está bien? Siempre va a haber ese pequeño roce o ese pequeño desalineo que haga que nunca sea 100% el desempleo. Y es un supuesto lógico, o sea, no es un supuesto arbitrario de decir, no, mira, nunca vas a tener pleno empleo, sino que condice con la realidad. ¿Está bien? ¿Alguna duda? No. Esto es importante. Los indicadores, más que nada. El desempleo friccional, sépanlo, pero los indicadores, para lo práctico. Bueno, ¿Tienes una seguimos. pregunta? Sí. Perdón. Si hay pleno empleo, imagínate, ¿no? Mundo ficticio, 99% de Sí. porcentaje de empleo. ¿Significa que también toda la gente que está estudiando, nosotros, ponerle, todos están trabajando? Significa que, ¿dónde estamos? Acá. Que todos los ocupados sostienen su trabajo, está bien, son gente que está ocupada, no importa si es subocupada, bla, 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 no importa cuántas horas trabajen, tienen empleo, e implica que todos los desocupados, que son los que buscan trabajo activamente. Vos, por ejemplo, que sos estudiante, bueno, vos podés contar o no contar. Vos si estás buscando trabajo activamente, si yo soy el señor Indec, ¿no? Voy y te digo, toco la puerta de tu casa, o te toco el portero y te digo, che, mira, hola, soy Indec, tengo que hacer una encuesta. Yo te digo, ¿estás buscando activamente trabajo? Y vos me decís, sí, mira, estuve tirando CV, no me llamaron de ningún lado, o estoy tirando CV y tengo entrevistas, bla, bla, bla. Bueno, ahí contás, deberías tener trabajo para hacer pleno empleo. Si vos me decís, no, mira, estoy enfocado en mis estudios, no tengo tiempo para trabajar, o la verdad mis papás me ayudan, o no sé, no me encuentro en la necesidad de estar buscando ahora, prefiero avanzar más en la carrera, por ejemplo, ahí no contás como parte del pleno empleo. Es decir, no hace falta que vos tengas trabajo para hacer pleno empleo. Eso. ¿Está bien? Y otra pregunta, que creo Sí. que venía de la mano de lo que dijo Mariela antes. Si yo tengo, te quiero fruta, pero ponerle que me compro un departamento. Vos pero, inventá. Sí, sí. Comprate 2 ponele- departamentos. Me compro 2 departamentos y los estoy alquilando, pero vivo en la casa de mis papás. Y Sí. o sea, acá no vivo a base de ese ingreso de alquilar el departamento, imagínate. No cuenta Ok. con empleo. Sí. Muy buena pregunta. Me parece que sí. Me parece que sí, porque Depende cuesta- vos, sí, perdón, Claro. depende vos como, voy a usar una palabra que no tiene que ver con el empleo, depende cómo te autopercibas. Porque Claro, en sí. realidad la pregunta es, ¿estás buscando, trabajaste al menos una hora remunerada en la última semana? Te van a hacer esa pregunta. Y depende vos cómo te autopercibas. Si vos eso no lo percibís como un empleo, y para vos administrar los alquileres no es un empleo, vas a decir, no. ¿Buscaste trabajo? No. Entonces vas a aparecer como una inactiva. Claro, ok. En cambio, Pero si no, vos es, pero decís... no es una remuneración, ¿no? Y en realidad depende cómo vos lo tomes. Hay personas que cobrar un alquiler y manejar ese alquiler lo toman como una remuneración por la administración de las rentas. Ok, perfecto. Entonces, por eso es importante lo que decía Juan Pablo, que la fuente de información es una encuesta. Entonces, en realidad, fíjense que la fuente de información para empleo no es ARCA, digamos. La información para empleo no tiene que ver con el registro, no, sino es la percepción sobre la ocupación en la última semana de referencia y que sea una hora remunerada. Por eso los debates que el empleo siempre tiene que ver con que sea remunerado y no remunerado. No sé si algunos de acá pasaron por el censo, es la misma pregunta que se le hacía en el censo, es la misma que se le hace a la EPH, que si trabajó en la última semana menos una hora remunerada. Por eso no tiene nada que ver con pobreza, porque imagínense que una hora remunerada por semana es imposible tener los ingresos para la canasta básica.
salvo, no sé, que seas una eminencia y que cobres por esa hora, que seas Messi. Pero bueno, ahí la respuesta tiene que ver con cómo respondes a la encuesta. Incluso si vos te ponés a chumear el reporte de INDEC, hay mucha información que está desagregada en eso mismo que vos estás diciendo. Hay quizás al número de empleo total lo dividen en, bueno, quiénes son patrones, quiénes son autónomos, quiénes son empleados asalariados. Pero sí, también, depende de lo que digas. Si vos decís, che, mira, yo una vez al día miro el banco y veo si me pagaron o no, y bueno, eso es empleo porque estoy recibiendo una contraprestación por eso, doy un servicio de alquiler de vivienda. Pero bueno, muchas gracias, Mari. Bueno, seguimos, no, estamos acá. Bueno, esto lo vamos a hacer medio rápido porque estamos medio justito de tiempo. Entonces, estos son los datos del cuarto trimestre versus el primer trimestre. Acá realmente parece que la libertad avanza, me pasa plata del mercado pago, pero les juro que no. Pero bueno, acá lo que hacemos es una comparativa del 2025, de que subió la actividad, subió el empleo, subió la desocupación, pero como pudo haber bajado. Pero bueno, ahí uno compara cómo es el estado del país solamente en cuestiones de empleo. Esto no dice nada acerca de pobreza, de cómo es la distribución de la riqueza, de cómo es el índice de actividad, es decir, el PBI, etcétera. Ahora, vemos que todos subieron, o sea, todos son indicadores buenos. Es decir, que suba la actividad para mi país debería ser mejor, que suba la tasa de empleo para mi país debería ser mejor, que suba la desocupación para mi país debería ser mejor. Ahora, la tasa de subocupación, lo puse en amarillo. ¿Qué piensan ustedes? Que suba la tasa de subocupación, ¿es mejor o peor? ¿Qué dirían? No hay respuestas correctas. Depende. No hay Mira, respuestas la tasa de- erróneas, perdón. La tasa de desocupación bajó, ¿o no? Subió. Antes era un 10,0, o sea, un 10 clavado, y ahora es un 11,3. ¿Qué No, opinan? ¿Eso? la de desocupación decía. Ah, claro, sí, bajó, y eso es mejor. Tengo menos desocupados, Claro, es decir, sí, que sí. tengo más empleados. O sea, eso yo diría que debería- depende. Sí. Si Bueno, esa es la típica subocupación- pregunta que siempre vas a ver, dale. Si esa subocupación proviene de una baja en la tasa de ocupación o una... Espera, no. Sí, o una suba en la tasa de desocupación. No sé cómo plantearlo, pero depende. O sea, depende de dónde viene ese dato. Ok, ya con el depende me convenciste, a ver, alguien más que lo ayude. Creo que depende de si trabajando menos horas pudo mantener la misma calidad de vida que trabajando muchas, porque está cobrando más, trabajando menos tiempo. Bien, muchas gracias. Perdón, La no misma llego a ver los calidad de nombres, eso es vida una lástima. Y también Felipe. la misma calidad de trabajo, digamos. Sí, está bien. Bueno, todo eso es lo que ustedes tendrían que pensar. O sea, estos números no son más que números si ustedes no piensan realmente eso que están diciendo ahora. A ver, bueno, pero ¿por qué se compone el número? Nosotros habíamos visto, ¿dónde estaba? Acá, que la tasa de subocupados se divide entre los demandantes y los no demandantes, ¿no? Entonces yo podría empezar a pensar, bueno, a ver, tengo más subocupados, es decir, trabajan menos de 35 horas a la semana. Ahora, ¿el porqué de esa decisión? ¿Son gente que sostiene su mismo nivel de vida? ¿Es gente que no está buscando trabajar más horas, es decir, que está conforme con las horas que tienen? Bueno, a mí me da igual, que trabajen lo que quieran trabajar, si están bien con eso. Ahora, si casi todos mis subocupados quieren trabajar más horas, che, estoy teniendo problema, ¿no? Tengo gente que quiere trabajar más, quizás los ingresos no les dan, ahí sí puedo empezar a cotejarlo con la pobreza, con la distribución del ingreso, ¿está bien? El número por sí solo no nos dice nada si no vemos más información adicional, si no vemos el trasfondo de los números, ¿está bien? Justo en el cuarto cuatrimestre del 2025 se dio de que subieron 0,6% ambos indicadores, los que están buscando trabajar más horas y los que no. Entonces como que nos quedamos medio igual. Pero bueno, es importante ver qué hay atrás de los números, ¿está bien? ¿Dudas? Sí, porque también puede haber bajo desempleo, pero la calidad de vida de la gente que está empleada tampoco sigue siendo buena, digamos. Sí, totalmente. Bueno, tenemos 3 minutos, así que esto es tarea para ustedes. Bueno, en realidad es más para que ustedes vean cómo se ve el resumen ejecutivo que manda el index, ¿sí? Esto es una de las primeras páginas que básicamente es un resumen con colores, imágenes, así súper bonito. Acá tenemos un cuadro que dice cómo está distribuido, un gráfico de torta de cómo está la distribución del empleo. Así es como te lo muestra básicamente el INDEC como la tabla principal, pero como estas hay millones, que es lo que le decíamos, está dividido por provincias, está dividido por qué categoría sos, es decir, sos empleador, si sos empleado, si sos autónomo, y bla. Y por último tenemos otros indicadores. Como otros indicadores tenemos lo que habían dicho antes, no sé si había sido una chica, perdón que no veo los nombres, pero hay otras formas de ver al empleo. Es si un trabajador está registrado, informal o in negro, que era lo que habían dicho, básicamente es que no estén registrados en el sistema de la seguridad social, es decir, de que el empleador no están los aportes ni las contribuciones, es decir, las cargas sociales. También podemos ver el empleo por sector, es decir, al segregar el empleo según cómo son los sectores productivos de tu país, también eso te da una idea de cómo son tus motores productivos, es decir, por ejemplo, yo tengo un país y veo que la gran mayoría de los trabajadores asalariados trabajan en fábricas de, no sé, motores, no sé, de microondas. Bueno, yo ya sé que uno de los grandes traccionadores, después puedo ver PIB, después puedo ver PBI, puedo ver un montón de indicadores más que me ayuden a ver mejor, ¿no? Pero digo, che, va por acá la cosa en mi país.
Y eso también tiene que tener un correlato, me puede ayudar a empezar a pensar mis políticas. Es decir, bueno, ¿a qué sectores voy a querer beneficiar? O voy a querer fomentar la competencia en tales sectores según cómo está distribuido tu empleo. ¿Está bien? Y por último, tenemos también otra forma de clasificar la información del empleo, que es entre el empleo privado y el público. Y esto va a depender muchísimo de que si el número es bueno o malo del porcentaje de tus empleados que sea privado y público. Si a vos te interesa algo más parecido a un estado de bienestar, che, mira, me gusta que el aparato del Estado sea grande, o si sos liberal, me gusta que el aparato del Estado sea lo más chico posible. Si es grande o chico, puedes medirlo en eficiencia. O sea, puedes empezar a pensar un montón de cosas más. O bueno, un mix. Que bueno, ahí ya es totalmente subjetivo, hacer lo que quieras, ¿no? Pero bueno, eso básicamente otros indicadores o otra forma de pensar los números del empleo. Y por último tenemos lo de la encuesta nacional del uso del tiempo. Estoy hablando rapidísimo, creo que estamos muy justos. Que esto lo había sacado Mari, no sé si querés comentarlo en un minuto, pero te lo dejo. Sí, la encuesta nacional del uso del tiempo en realidad no tiene que ver con el trabajo remunerado o no remunerado, tiene que ver con el trabajo no remunerado. Entonces lo que se trató de armar con la encuesta nacional del uso del tiempo, que es del 2021, si mal no recuerdo, o 2022, sí, por ahí. 2021, lo que se presenta en la encuesta nacional del uso del tiempo es las diferencias entre el uso del tiempo entre varones y mujeres. Se toma estas actividades humanas que las presenta Naciones Unidas, la clasificación de las actividades humanas entre actividades productivas y actividades no productivas. Y entre las actividades productivas, fíjense qué interesante, porque dentro de las actividades productivas está el trabajo no remunerado, que tiene que ver con el trabajo doméstico. O sea, ya hay una perspectiva de que ese trabajo doméstico y los trabajos de cuidado tienen que ver con la producción, que es un poco novedoso, porque generalmente el trabajo doméstico o el trabajo de cuidado no se asociaba a la producción, sino que se asociaba a una actividad no productiva, como por ejemplo, no sé, mirar Instagram. Que también lo podemos pensar como un trabajo, como algo productivo, porque de alguna manera también por ahí nosotros nos informamos, no solamente vemos videos de gatitos. Entonces, hablo por mí que veo videos de gatitos. Entonces, lo importante de entender que el trabajo no remunerado y sobre todo las tareas de cuidado son actividades productivas. Bueno, este informe lo que muestra es la disponibilidad del tiempo entre mujeres, la diferencia de disponibilidad del tiempo entre mujeres y varones, sobre todo para las actividades productivas remuneradas. Y como las mujeres dedican muchas más horas a las tareas de cuidado que los varones, acá tienen el grafiquito, y sobre todo según la edad, fíjense entre los 30 a 64 años, como las mujeres le dedican el trabajo en la ocupación y el trabajo no remunerado. Fíjense, en las mujeres es la parte de la izquierda, como en el trabajo no remunerado, lo que decíamos, lo que implica el trabajo no remunerado, ¿se acuerdan las tareas del cuidado? Entre 30 a 64 años las mujeres le dedican 7,12 horas diarias y los varones 3,46. Ahí hay una gran diferencia, ¿no? Y el trabajo en la ocupación, como los varones le dedican 9,29 y las mujeres 7,51. Y en el trabajo total, fíjense que es 10,54 y los varones 10 horas. Por supuesto que van a ver que la suma 7 y 12 y 7 y 59 no da 10,54, sino que da 14, pero bueno, hay superposición, ¿no? La mujer está trabajando y al mismo tiempo poniendo un lavarropas, ¿no? O haciendo ciertas tareas de cuidado. Entonces fíjense cómo, bueno, en todas las edades, no solamente de 30 a 64 años, las tareas de cuidado, el trabajo no remunerado representa mucho más en mujeres que en varones. ¿Por qué trajimos esto? Bueno, porque tiene que ver un poco con la ocupación del tiempo, que es la ocupación horaria, o sea, cómo se mide la ocupación en Argentina es a través de la ocupación horaria. Y bueno, esta es otra manera de mostrar la ocupación horaria y sobre todo teniendo en cuenta la diferencia de género. Rapidito. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar hoy. Perdón que nos pasamos 5 minutos. Espero que hayan entendido algo por lo menos de todo. Más que nada para los que no probaron economía del CBC. Ojo. Así que bueno, nada, muchas gracias y nos vemos pronto. Nos vemos la próxima, chicos. Les pasamos todo por los PPT. Adiós.